Saludos a todos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas ideas del conocido discurso de Fidel, Palabra a los intelectuales, y la trascendencia y significación que ha tenido para algunos momentos importantes del cine cubano durante estos 60 años. Algo que es bastante difícil porque con cualquiera de los temas pues hay más que una ponencia para escribir libros completos, pero vamos a tratar por lo menos de algunos de estos momentos que en mi opinión personal son más trascendentales en la historia de nuestro cine y de nuestra cultura, intentar abordar. En primer lugar, para acercarnos al hecho histórico de Palabra a los intelectuales, creo que lo primordial de las presentes generaciones, de los que no habían nacido, de los que éramos sumamente pequeños en aquellos años, es ubicarnos en el contexto del año 1961, apenas hace 2 años y meses que triunfó la revolución. La revolución está sometida a un grupo de agresiones de carácter gigantesco. Pudiéramos recordar la explosión del vapor La Cubre, los bombardeos a los aeropuertos de Santiago de Cuba y de La Habana, la invasión a Playa Girón, las bandas de contrarrevolución en la Sierra del Escambray y otros lugares, la quema de la tienda El Encanto, donde murió nada más y nada menos que una trabajadora nombrada Fe del Valle, cuando intentaba salvar los juguetes para los niños que había en esa tienda. Y junto con eso, el éxodo gigantesco de buena parte de los profesionales de Cuba. Y en medio de esto, la revolución ya había tomado un grupo de medidas importantes alrededor de la cultura. Valga recordar, por ejemplo, la creación del ICAI, la creación de Casas de las Américas, de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Imprenta Nacional, antecesor de lo que es hoy el Instituto Cubano del Libro, de la Escuela Nacional de Arte, del fortalecimiento y creación definitivo del Ballet Nacional de Cuba, que hasta ese momento había sido el Ballet Alicia Alonso, la creación de las escuelas de instructores de arte, la campaña de alfabetización intentando llevar la luz del conocimiento hasta el último rincón de Cuba, que hoy se dice muy fácilmente, pero hay que recordar que cuando triunfa la revolución, en Cuba éramos poco más de 6 millones de habitantes y de eso había más de 1,5 millones de analfabetos y otro millón de casi analfabetos, más de 600.000 niños sin escuela, sobre todo en el campo, porque en aquellos años el 60% de los cubanos vivían en el campo. Hay un estudio realizado donde se calcula que en los años 50 asistían menos niños a la escuela en Cuba que los que asistían en la década del 20 de principio de siglo. Y en medio de todo esto, la dirección de la revolución se había propuesto de antemano tener un encuentro con la intelectualidad cubana de aquellos años. Es cierto que quizás uno de los detonantes que llevó a este primer encuentro fue precisamente algo relacionado con el cine cubano, lo que ya conocemos como el famoso caso del documental PM. Documental PM que realiza dos realizadores, Osvaldo Jiménez Leal y Saba Cabrera Infante, bajo los auspicios del semanario Lunes de Revolución que dirigía el hermano de Saba, Guillermo Cabrera Infante. Este documental se puso en la televisión, precisamente en el programa que tenía Lunes de Revolución, este semanario, y la dirección del ICAI decidió no ponerlos en la sala de cine. A partir de este incidente se va a producir esa primera gran polémica en que se envuelve los cineastas del ICAI, en particular la figura de Alfredo Guevara. Y aunque el propio Fidel reconoce en el encuentro con los intelectuales que no fue la película la razón por la que se iban a reunir, no es menos cierto que esto tuvo que ver con ello. Siempre que se habla de Palabra a los intelectuales, se acude a la llevada y traída frase de aquella de dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Pero yo, más que eso, porque pienso que ninguno estamos en capacidad de decidir de ese importante discurso de Fidel qué es importante y qué no es importante. Para mí es importante el discurso completo y es una de las cosas que invito sobre todo a las jóvenes generaciones a leer el discurso entre líneas. Yo quiero empezar, antes de adentrarme en las principales situaciones del cine cubano, leerle estas 4 líneas de una parte del discurso donde dice Fidel: permítanme decirle en primer lugar que la revolución defiende la libertad, que la revolución ha traído al país una suma muy grande de libertades,
que la revolución no puede ser por esencia enemiga de las libertades, que si la preocupación de alguno es que la revolución vaya a asfixiar su espíritu creador, que esa preocupación es innecesaria, que esa preocupación no tiene razón de ser. Esto yo creo que en este párrafo Fidel está hablando de esa libertad precisamente con la que se emprende la cultura y en especial el cine en la década del 60. Lo que algunos creadores cinematográficos, algunos actores importantes de aquella etapa señalan como la época de oro del cine cubano. Época de oro donde van a producirse alrededor precisamente de estas libertades que hablaba Fidel, un grupo de acontecimientos trascendentales para nuestro cine. Ya hablamos de la fundación del ICAI, pero junto con la fundación del ICAI está la fundación de la Cinemateca de Cuba en el año 60, la creación de la revista Cine Cubano en el año 60, de los dibujos, de los estudios de dibujo animado ese propio año, la creación del proyecto de los cines móviles en el año 61, el fortalecimiento, creación y fortalecimiento del noticiero ICAI latinoamericano que deviene por derecho propio en el cronista del tercer mundo, porque era el único noticiero alternativo que iba a cualquier lugar donde hubiera un conflicto y estuvieran involucrados los pueblos del llamado tercer mundo. Junto con esto, en el ICAI de los 60 también va a jugar un papel extraordinario en la gesta y creación del movimiento del nuevo cine latinoamericano y del primer festival aquel celebrado en Viña del Mar en el año 1967 y donde su creador fundamental, Aldo Francia, define: si Viña del Mar fue la cuna del nuevo cine latinoamericano, Alfredo Guevara fue el alquimista, fue el partero de ese nacimiento. Todos estos acontecimientos y otros más, pudiera señalar también la forja de la Escuela Documental Cubana, donde aún hoy exponentes de esa escuela, como el caso de Santiago Álvarez, como el caso de Landrián, como el caso de Sara Gómez, son objeto de estudio en cualquier escuela de cine del mundo. Pero junto con esto, también la década del 60 va a ser escenario de otra de las dos grandes controversias en que se va a haber metido el cine cubano, precisamente por interpretaciones de algunos de los funcionarios, de los dirigentes, incluso intelectuales, de esta interpretación de las palabras de Fidel en aquel memorable encuentro. Me estoy refiriendo en junio de 1963, alrededor de 30 cineastas del ICAI se reúnen para discutir sobre los problemas de la estética contemporánea y la cultura cubana. Y una vez que terminan ese encuentro, durante 3 días, deciden publicar las conclusiones de aquel encuentro. A raíz de esa publicación, como diríamos en muy buen cubano, le fueron arriba con la mayor ira del mundo los principales dirigentes del Consejo Nacional de Cultura, profesores importantísimos de la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana e incluso intelectuales de la talla de Mirta Aguirre, en una discusión donde por supuesto los cineastas no se quedaron de brazos cruzados y junto con Alfredo van a responder Julio García Espinosa, Tomás Gutiérrez Alea, Jorge Fraga, en una diatriba que se extendió hasta marzo del año siguiente. Pero cuando aún estaban envueltos en esta polémica, en diciembre de ese propio año, hay un espacio dentro del entonces periódico Hoy, un periódico importantísimo en aquellos tiempos que dirigía nada más y nada menos que Blas Roca Calderío. Hay una columna dentro de ese periódico que se llama Aclaraciones. A esa columna escribían los trabajadores y a raíz de una carta de un actor y de la opinión del redactor que decía que varios trabajadores se habían dirigido al periódico preocupados porque en las salas de cine del ICAI se estaban poniendo películas como Acatones, como La Dulce Vida, como El Ángel Exterminador y como Alias Gardelito. Y que películas de ese tipo realmente no eran las películas ideales que debía de ver el pueblo y la juventud cubana. Como podemos discernir a partir de aquí, si los dirigentes del ICAI, en especial la figura de Alfredo Guevara, no hubiera tenido una definición clara al lado de la revolución, al lado de la interpretación de lo que dijo Fidel, pues bueno, lamentablemente hubiéramos estado condenados durante años a ver un tipo de película que precisamente no es lo que ha hecho posible, incluso diría yo que lleguemos hasta hoy, que lleguemos hasta este propio
evento, este taller de crítica, los demás eventos que se hacen en Camagüey, que a mi juicio son también expresión de esa libertad de la que hablaba Fidel en su discurso. Esto va a ser el inicio de los años 60, después vendrían en los años 60 también con el momento de los grandes clásicos del cine cubano. Sería el momento de Memoria, de Lucía, de La primera carga al machete, de La muerte de un burócrata, de los grandes documentales, pero también los finales de los 60 serían también aquellos momentos donde ya alguna gente comienzan a mirar con suspicacia la obra de Nicolás Guillén Landrian, la obra de Sara Gómez incluso. Los años 70 van a ser para el ICAI marcados por lo que es marcada la cultura cubana en sentido general, el famoso o el tristemente famoso Congreso de Educación y Cultura del año 71, donde algunas de las cosas que se habían combatido ya en la década del 60 van a florecer de nuevo. Sin embargo, y a pesar de que el ICAI va a tener consecuencias en esto, como por ejemplo, como una película como Un día de noviembre se ve aplazado su estreno mucho tiempo, pero dentro de la década del 70 hay un grupo de películas importantes que también se van a hacer dentro del ICAI, como es Los sobrevivientes, como es De cierta manera, como es Una pelea cubana contra los demonios, como es La última cena incluso. Y los años 80 van a ser los años del proceso de rectificación, error y tendencia negativa, y van a ser los años donde también el ICAI va a iniciar con otra gran polémica. La polémica por los gastos que incursionó el instituto en el rodaje de Cecilia. Y ahora la polémica va a ser sobre todo las cosas con uno de los críticos e intelectuales más importantes alrededor del cine de aquellos tiempos, que era Mario Rodríguez Alemán, que cuestionaba no solo lo que gastó el ICAI en el rodaje de la película, sino el tratamiento desde el punto de vista de la historia de esta conocida novela de Cirilo Villaverde a la hora de llevarlo al cine. Esto trajo una controversia tan grande que conllevó a que Alfredo Guevara saliera de la presidencia del ICAI e ingresara al frente del Instituto Julio García Espinosa. Pero la década va a terminar ya en 1990 con otra gran controversia, en este caso con la película Alicia en el Pueblo de Maravillas de Daniel Díaz Torres, donde alrededor de la misma se gestó realmente una campaña de las más pérfidas que se puedan hacer alrededor del cine cubano. Fue una película que conllevó a que nuevamente Alfredo fuera traído a la presidencia del ICAI, y Alfredo en la televisión cubana dejara claro que Alicia era una película hecha por revolucionarios dentro de la revolución y para la revolución. Y fue tan así que su creador, Danielito Díaz Torres, muy amigo de este Camagüey, estuvo al lado de la revolución haciendo cine para la revolución, e incluso con su carnet del partido hasta las últimas horas de su vida. Aquí dentro, como dijo Alfredo, dentro de la revolución. Los 90 va a ser la época no solo del periodo especial, va a ser una época de eclosión, sobre todo dentro de la realización de jóvenes, ya no solo en lugares como lo que se sucedía en la televisión serrana, lo que sucedía en algunos telecentros como el Telecentro de Camagüey. Va a ser el momento también donde se crea la Facultad de Comunicación de Medios Audiovisuales de LISA, con unos años después una filial en Holguín y otra en Camagüey. Y va a ser en los años también donde se va a fundar el evento, la muestra audiovisual El Almacén de la Imagen, precisamente aquí en Camagüey, donde por primera vez los jóvenes menores de 35 años van a tener la oportunidad de enfrentar sus obras. Yo creo que ese momento, incluso de la fundación del Almacén de la Imagen, es una muestra de esa libertad de la que hablaba Fidel. En un momento de crisis extraordinaria donde no se sabía cómo íbamos a amanecer al otro día, se gesta en Camagüey en el año 92 en el Almacén de la Imagen, en el año 93 este taller de crítica, un taller de pensamiento donde para pensar el cine hay que pensar en la sociedad cubana. Pero los 90 van a ser también los momentos de las grandes discusiones con Fresa y Chocolate, los momentos de las grandes discusiones con las obras principales de Fernando Pérez. Aquí está la trilogía fundamental de Fernando Pérez, Madagascar,
La Vida es Silbar y Suite Habana, sobre las cuales también hubo grandes discusiones en nuestro país. Y van a ser esos 90 años muy difíciles económicamente, pero años también muy difíciles en el pensamiento, en lo que, insisto, el cine cubano tuvo una trascendencia extraordinaria. Alrededor de todos estos años han seguido ocurriendo controversias, cada rato emerge una película por aquí, un corto por allá, un documental por allá, donde dicen que se censura, donde dicen que pasa esto o pasa aquello. Yo quiero cerrar esta pequeña intervención invitándolos a ustedes a que lean la ponencia completa que vamos a subir a las redes y sobre todo cerrar con lo que Fidel dijo al final de aquel discurso, que yo creo que si todos los que tratan de utilizar el discurso para influir en la política cultural de nuestro país lo tuvieran en cuenta, pasarían mucho menos cosas desagradables. Y nos decía Fidel en aquel momento: y no nos apresuremos en juzgar la obra nuestra, que ya tendremos jueces de sobra. Ya, y a lo que hay que temerle no es a ese supuesto juez autoritario, verdugo de la cultura, imaginario que hemos elaborado aquí. Teman a otros jueces mucho más temibles, teman a los jueces de la posteridad, teman a las generaciones futuras que serán al fin y al cabo las encargadas de decir las últimas palabras. Esos jóvenes de hoy que son los que dirán hasta dónde la autenticidad de aquellas palabras pueden continuar siéndonos útiles al desarrollo y conservación de nuestra cultura nacional. Muchísimas gracias.